Y antes de compartir este tema, yo quisiera preguntarles algo a los que están acá y a los que están en sus casas, para que no me contesten, sino para que lo piensen. Y es, ¿cómo catalogan hoy, si ustedes pudieran pensar en la importancia que tiene Dios en sus vidas y en la relación que Dios tiene con ustedes en sus vidas? ¿Qué calificación le darían ustedes a esa relación si la calificación fuera del 1 al 10? Usted sacaría 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Cuál sería su calificación? Pero no califique solamente desde su sentimiento, desde lo que usted quisiera como si fuera el ideal, porque yo me quisiera calificar con 10, pero no creo que alcance a ese número, sino con realmente tomando todo lo que es su vida en el cotidiano, sus formas, sus pensamientos, sus actitudes, la manera como reacciona frente a circunstancias determinadas, la manera como reacciona cuando es tentado por alguna circunstancia. Porque ese número o ese valor que usted le dé y en la honestidad que usted tenga es lo que va a determinar el nivel de santidad que usted tiene. No es decir yo soy santo o no es decir no, yo no creo que sea santo. Es decir, qué tan cerca estoy del Señor. Y hay un salmo que me encanta, y no está en las diapositivas, pero me encanta y quiero empezar por este, porque quisiera que en la charla de hoy y en todas las charlas que vamos a dar sobre este tema, usted pudiera tenerlo en su corazón. Generalmente no, yo nunca hago eso, pero lo hago de vez en cuando. A veces le digo dígale al que tiene a su lado tal cosa, dígale al que tiene a su lado. Hoy no quiero que le diga a nadie, hoy yo quiero que usted diga, me voy a decir a mí mismo. Me voy a decir a mí mismo. Y dice la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque acá tiene que ver con mi posición frente a Dios. Que Él examine mi corazón. Porque yo creo que, bueno, me pasa a mí, no puedo hablar por todos, me pasa a mí y creo que tal vez a un número de personas nos pueda llegar a pasar, que tal vez a veces estamos actuando pensando que lo estamos haciendo bien, pero tal vez no lo estemos haciendo bien. Y necesitamos que sea Dios a través del Espíritu Santo examinando nuestro corazón y llevándonos a esa dirección de lo que Él quiere. Voy a empezar hablando acerca del profeta Isaías. Usted sabe, o si no lo sabe se lo digo, que el profeta Isaías se conoce como el profeta más mesiánico que hay en la Biblia. O sea, en el Antiguo Testamento él es el que habla más del Mesías, tanto en su primera como en su segunda venida y en todo lo que tiene que ver con su sacrificio, con su primera venida, con su obra redentora y en su segunda venida con su posición de rey y de señor. Y es un libro denso que necesitamos entenderlo a la luz de la palabra, pero cuando yo voy al capítulo 34, hay un título, no es que el título sea inspirado, pero el título que hay en algunas Biblias, no en todas, pero en algunas, dice Juicio a las Naciones. Y en el versículo 2 dice algo bien especial. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos esa concepción, nosotros entendemos la gracia, pero a veces entendemos de una manera acomodada la gracia. Y pensamos que la gracia es solamente amor, 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 bondad, alegría, cariño. Dios es tan buena gente, Dios. Y olvidamos que Dios también es un Dios severo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que estipula su santidad. Y en Isaías 34, versículo 2, donde está hablando al juicio de las naciones, dice: porque Jehová está airado. Oiga cada palabra que dice, está airado contra todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Contra todas las naciones. E indignado, o sea, no solamente está airado, también está indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Tremendo, ¿no? O sea, es una palabra muy fuerte. Empezamos mal este servicio. Empezamos mal, o sea, destruirá, matará, está airado, está indignado. Y esta expresión puede mostrar el fastidio, y escúcheme, el fastidio que puede sentir Dios por estos pueblos. Y tal vez en esa imagen de ese Dios bonachón que tenemos, la palabra fastidio como que no cabe.
pero a Dios le puede fastidiar nuestro pecado. A Dios le puede colmar nuestro pecado. Y este texto está hablando de ese fastidio que tenía contra las naciones que había en ese momento, porque tal vez le habían dado la espalda a Dios, porque tal vez no habían tomado a Dios. Ahora, si yo miro al mundo en el que vivimos, y voy a hablar en términos generales, no estoy hablando de Bogotá, no estoy hablando de Colombia, no, estoy hablando en términos generales. Nuestra realidad no es diferente, porque acá dice que el juicio es a las naciones. Y la realidad no es diferente a la que estamos viviendo, porque vivimos, por ejemplo, o lo que vemos nosotros cada día en las noticias, no sé, no, hoy no vi noticias, fue ayer porque hoy estaba acá de temprano, pero ayer fue alarmante ver cómo en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania ya están mandando misiles a lugares de población civil, ya no es a llanuras o al ejército, sino, oiga, usted está en su casa y le estalla un misil en la ventana. O sea, fuerte lo que está sucediendo. Y yo pensaba era que en medio de esta situación hay grandes fortunas y opulencia de la élite mundial, de la gente que tiene la riqueza, que contrasta con la miseria y el hambre que se ve en otros lugares. Entonces, en lugares donde hay mucha abundancia, opulencia, joyas, lujos, carros, contrasta con lugares donde vemos hambre, miseria, dolor, angustia, tristeza. La vanidad y la superficialidad de nuestra sociedad hace que nos mantengamos indiferentes al dolor y al sufrimiento de familiares, amigos y conocidos. Porque yo estoy más ocupado en pensar en cosas superficiales que en mirar si alguien necesita o tiene alguna necesidad. Los gobernantes, sin temor de Dios, están más interesados en fomentar odios que en unir y armonizar sociedades. Y es lo que vemos en todos lugares. Líderes religiosos están tan ocupados levantando sus propios reinos que han olvidado que el llamado es a levantar el reino de Dios. Y esta es la sociedad en la que vivimos, y tal vez esa radiografía no se distancia mucho de la radiografía de la que está hablando Isaías cuando dice que está irado, que está hastiado y que por eso va a destruir a ese pueblo y lo va a mandar al matadero. Ahora, lo más terrible no es esto, porque tal vez no les he dicho nada extraño, no les he dicho nada que no sepamos, sino lo más duro de esto no es entender que Dios está enojado contra el mundo, sino que para mí lo verdaderamente preocupante, lo que realmente debe preocuparnos, es que nosotros nos hagamos pasar por iglesia sin darnos cuenta que vivimos en la misma condenación bajo la cual el mundo está. O sea, eso sería terrible. Que nosotros también estuviéramos bajo esa condenación. No, pero yo vengo a la iglesia, pero yo oro y levanto las manos y bueno, ¿y cómo sabemos que no estamos bajo esa condenación? Y tiene que ver o está directamente relacionado con la evaluación que le dije que se hiciera al principio. ¿Cómo está su nivel de santidad? ¿Qué es la santidad para usted? ¿Qué significa para usted ser santo delante de Dios? Porque muchas veces nos excusamos, y ahorita voy a mencionar las últimas 3 prédicas de nuestros 3 predicadores antecesores a lo que yo estoy predicando en este momento, los voy a mencionar, pero muchas veces tenemos esa actitud lastimera, creo que era Laura la que lo decía, en donde decimos, no, es que es imposible vivir en santidad, es imposible. No, es que Dios pide, por eso menos mal la gracia, porque eso vivir en santidad, eso no se puede. Y hoy en la ciclo de charlas que vamos a compartir con la iglesia, que vamos a estar miércoles, domingo, y que yo quiero invitarlos, se titula, todo el ciclo de charlas se llama Desafío a la Santidad. Oro para que este sea un desafío para que usted realmente lo entienda. No para que usted salga y diga, uy, tremenda palabra, pero salga a hacer lo mismo que siempre hace. O que salgamos, porque el burro por delante, ¿verdad? Porque nos aplica a todos, a mí también me incluye en esta parte. Terminando el ciclo de Génesis 1, 2 y 3, que lo terminé hace 20 días, creo que fue. Oiga, que el tiempo pasa rapidísimo. Sentí en mi corazón que debía hablar sobre la santidad. Habiendo hablado de lo que pasó en Génesis 1, Génesis 2, y hablando de eso terrible que pasó en Génesis 3, cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios. Dios colocó en mi corazón que era necesario continuar hablando ahora de la santidad. Era algo que tenía en mi corazón y tenía el deseo. Y llega
al siguiente miércoles llega Héctor y nos habla y nos dice, ¿fue miércoles o un domingo? Un domingo. Y nos dice que el pasado no te defina. Que el pasado no te defina. O sea, lo que él estaba diciendo era, tú no tienes que ser lo que la tradición, la cultura, tu familia, las raíces, las cosas que viste, te han dicho que me viven, sino tú puedes cambiar hacia adelante. Y él colocaba un texto base que era 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tiene que ver directamente con la santidad. O sea, yo no puedo ser nueva criatura si no, o sea, no puedo vivir en santidad, perdón, si no soy nueva criatura. Empieza a entender esto. Usted no lucha con la santidad. Es imposible que si usted sin el nuevo nacimiento viva en santidad. Es imposible. Usted necesita el nuevo nacimiento. Por eso si alguno está en Cristo. Al siguiente servicio yo dije, pero ¿por qué tanto tiempo? Claro, fue que predicaron los dos al tiempo. Laura nos hablaba sobre el dominio propio y algo que me impactó es que ella dijo, vamos a hablar del dominio propio y después colocó como un subtítulo, fue que tú dijiste, no recuerdo, pero dijo, sí se puede. Y fue enfática en decir, sí se puede. Porque ella decía en su prédica, es que a veces decimos que yo soy así, es que yo ya no cambio, es que así me enseñaron, es que el abuelito, la abuelita, el tatarabuelo, la tía y todo el mundo es así y yo también. Que tiene que ver con lo que les dije hace un momento. La santidad es posible, pero soy yo el que me excuso en el que no. Y el miércoles pasado creo que fue, viene Giovanni Di Beta y predica y termina su prédica, que las prédicas de Giovanni me encantan porque son como un rompecabezas, uno nunca sabe uno para dónde va hasta el final, pero son excelentes. Y al final él dice algo que lo anoté con letras mayúsculas en mis notas y era, no seas como eres, sino como debes ser en el Señor. Wow, o sea, eso no es una frase sencilla, ni es una frase cualquiera. Dios nos pide eso, no seamos como somos, sino seamos como debemos ser en el Señor, porque ahora tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva naturaleza. Así que ese deseo que tenía cuando terminé el ciclo de Génesis, y después viene Héctor, y después viene Laura, y después viene Giovanni, y me rematan porque las tres prédicas cogieron y me cachetearon. Ok, Señor, vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de lo que significa caminar apartados para ti. Así que, ¿qué es la santidad? ¿Por qué es tan difícil vivir en santidad? ¿Será que Dios nos está pidiendo algo imposible? ¿O acaso la santidad es esa cruz que debemos cargar todos para poder llegar al reino de los cielos y con una cruz a cuestas diciendo acá, tratando de ser santo, pero llegando a tu atrio? Espero que a lo largo del ciclo, no de hoy, sino de este ciclo, esas preguntas puedan ser resueltas y usted pueda caminar en lo que Dios quiere. Y ya le dije que el ciclo se llama, ese desafío llamado santidad, pero la enseñanza de hoy tiene como título la santidad. No es camisa de fuerza, debe ser un deleite. La santidad no es camisa de fuerza, debe ser un deleite. Y déjeme empezar haciendo la siguiente reflexión. Y es que muchas veces, aunque nosotros amamos la palabra santidad, aunque tal vez anheláramos la santidad, pero a veces sentimos que la santidad es algo que nos restringe, algo que nos entorpece, algo que no nos deja libres. Y en cierta manera eso es verdad, pero eso es verdad no a nuestra naturaleza espiritual, sino a nuestra naturaleza carnal. Así que entre más incomodidad sienta usted con la palabra o entre más incomodidad sienta usted con vivir en santidad, lo único que está mostrándose a usted mismo en su vida es lo carnal que está, es lo apartado que está de Dios. Porque la santidad no debería ser esa camisa de fuerza, sino la santidad debería ser el deleite que tiene cuando usted se acerca a Dios. Y entonces podríamos hablar de los graves pecados que nos alejan de la santidad y comentar uno por uno y hablamos de todo lo que cometemos como cristianos y que nos impiden vivir en santidad y que muchas veces nos genera en algunos frustración. Y digo en algunos porque peligrosamente hay muchos cristianos que se han habituado al pecado. Hay muchos cristianos que pecan y no pasa nada. Es como si fuera tan sencillo o tan cotidiano como respirar o comer o algo.
y no entendemos que el pecado nos aparta de Dios. No entendemos que el pecado enfría nuestro corazón. No entendemos que el pecado nos aparta de lo que Dios quiere. Así que vivimos en esa parte y podríamos tocar todos los pecados, pero yo orando encontré algo que Dios colocaba en mi corazón, y es resumir todos los pecados que podamos imaginar, todo lo que usted puede hacer: lujuria, adulterio, fornicación, envidia, orgullo, soberbia. Imagínese los pecados que usted quiera, inmoralidad sexual, todo lo que usted quiera. Para mí están enmarcados en dos grandes pecados. El uno, la religiosidad, y el otro, la idolatría. En estos dos grandes pecados están envueltos todas las cosas que nos impiden vivir en la santidad que Dios quiere. Así que me di a la tarea. No quise ir al diccionario ni la Real Academia de la Lengua ni nada, sino quise decir: ok, Dios, permíteme a mí entender qué significa la religiosidad y qué significa la idolatría, para poder expresarlo a la iglesia y poder decirles por qué tomé estos dos como la base de todo el resto de pecados que hubiera. Así que hice dos definiciones. Van a estar bien porque busqué una ayuda experta para que me ayudara a hacer bien porque miran para allá. Busqué alguna ayuda experta para explicarlo bien, pero viene de lo que yo sentí. Así que mi primer punto en esta noche, es: la religiosidad no te hace santo, te hace hipócrita. Pastor, ¿no está como muy duro? No, lo bueno es que esa palabra no es mía, esa palabra es de Jesús. Entonces es lo que me da paz. Pero la religiosidad no te hace santo, te hace hipócrita. Es una palabra fuerte, es una palabra dura, es una palabra que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. O sea, yo no quisiera que alguien me diga: pastor, es que usted es como hipócrita. O sea, creo que a nadie nos gusta esa palabra. Pero la utiliza Jesús cuando denuncia a los que crean su propia justicia, buena para sí y mala para otros. Escúcheme: los que crean su propia justicia. En otras palabras, los que evalúan todas las cosas de acuerdo a su propia medida, y en su propia medida justifican todo lo que ellos hacen, pero condenan todo lo que hacen los demás. Pueden encontrar delante de Dios una razón justificada, el por qué actúan de esta manera, el por qué hablan de esta manera, el por qué piensan de esta manera, pero asimismo encuentran la misma razón para señalar a otro del por qué actúa de esa manera. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 8 dice la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, es duro esto. Que Jesús diga: oiga, usted piensa que porque abre sus labios y dice, pero ¿cómo está su corazón delante de mí? Y viene la definición que yo buscaba sobre religiosidad, y lo coloqué de la siguiente manera. Creo que va a aparecer en las diapositivas, y es: sí, actitud orgullosa de una persona que al inicio cree en el sacrificio que el sacrificio de Cristo fue necesario, pero que al pasar el tiempo deja de mirar a la cruz y se enfoca en las acciones, oraciones y buenas obras que hace, pues piensa que estas cosas son las que lo justifican ante Dios y lo hacen mejor que los demás. Así, la persona se atribuye el derecho de juzgar a quienes no están a su altura, demostrando que, a pesar de su decisión por Cristo, no han permitido que su mente sea renovada por Él. ¿Por qué lo coloco así? Porque es tan fácil. O sea, créame que ayer estábamos en clase, y en la clase
algunos estudiantes estaban hablando sobre la doctrina que han escogido para un trabajo que teníamos y algunos escogieron la marteología, que es el arte de amar. No, 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 ese no es la marteología. Que habla sobre el pecado. Y alguien decía sobre ese texto y decía, es tan terrible saber que el pecado no empezó en el huerto del Edén, sino que el pecado empezó antes en las regiones celestiales cuando Satanás, llenando su corazón de orgullo, se rebeló en contra de Dios. Y esta persona decía, ahora yo entiendo que cuando yo caigo en pecado, lo que estoy es identificándome con aquel que inició el pecado. Y ese que es engañoso, entonces muchas veces toma ese amor que tenemos por Dios y nos lleva como con un orgullo. Perdóname, Laura, tomó algo que tú dijiste, pero Laura dijo algo en la prédica que ella dio o sea, no me impactó, sino que me gustó porque creo que fue una palabra sincera de parte de ella. Y ella decía, y es estudiar la palabra, pero no por estudiarla. Y dijo algo que es lo que quiero tomar para ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez acá la mayoría, incluyéndome a mí, tal vez no tuvimos esa disciplina de estudiar, ¿verdad? Entonces uno estudiar, estudiar. Pero pregúntele a Laura si vamos a estudiar. Y ella en su disciplina, para ella sí es un gusto. Pero en su prédica ella decía, el problema fue que tal vez yo detecté que estudiar para mí la palabra era un gusto, no por la parte espiritual, sino por la parte del deleite que yo encontraba en alimentar mi conocimiento, pero tal vez alimentando mi conocimiento alimentaba mi orgullo. Y tuve que entender que la palabra, antes de darme más conocimiento, me confrontaba con mi realidad. No lo dijiste así, pero fue lo que diste a entender. Ahora, esto es lo que pasa acá. Entonces el enemigo se puede meter en nuestro corazón y nos puede hacer sentir que estamos tan bien, que lo que me justifica delante de Dios ya no es el sacrificio de Cristo, y sin darme cuenta estoy cometiendo un pecado, porque es como si le diera la espalda a la cruz y estoy diciendo, ya no necesito la cruz, la necesité al principio, Cristo, pero ya no la necesito porque, oiga, porque soy bárbaro. O sea, yo oro. ¿Recuerdan a los fariseos? Cuando bajaban a orar, cuando ayunaban, que, oiga, somos bárbaros. Tenían un espíritu argentino estos fariseos. Sentían que eran lo mejor. Entonces la religiosidad hace que las personas sean frías y orgullosas, nunca santas. Es tremendo. Porque puede llevarlas a tener una actitud fría, una actitud de orgullo. ¿Por qué de orgullo? Porque puedo mirar a los demás y creo que tengo la autoridad. Porque yo estoy por encima del bien y del mal. Ahora, la religiosidad mide la santidad por sus acciones, pero jamás por la rendición que tiene delante de Dios. Y resulta que la santidad no tiene que ver con el número de acciones buenas que yo haga, sino la santidad tiene que ver con qué tan rendido está mi corazón delante de Dios. Qué tan consciente soy de mi realidad para humillarme cada día, para postrarme cada día y decirle, Señor, recuerda, otra vez tomó al fariseo y al publicano. ¿Recuerdan el fariseo cuando entra a la iglesia, cuando entra a la sinagoga y se para enfrente y ora fuerte consigo mismo, dice la palabra, y dice, oh Dios, debes estar tan satisfecho conmigo, que soy tan santo, que soy tan perfecto, yo ayuno, yo diezmo, yo hago cosas buenas? Pero vino un hombre, dice la palabra, publicano, que quiso pasar casi inadvertido, que se hizo en la última silla, que se arrodilló en silencio y dando golpes de pecho dijo, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Así que una persona religiosa jamás atraerá a nadie a Cristo. Lo que hará será alejarla, herirla y destruirla. Porque tendrá el dedo señalador. Te equivocaste. Te equivocaste. Jesús sigue hablando sobre estas personas. Y en Mateo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar.
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que me está hablando de una actitud que no es santa, sino de una actitud que se encasilla en lo que podríamos hablar una persona que se justifica a sí mismo, tal vez mostrando las debilidades de otros. Yo tengo un pensamiento sobre lo que es el bullying. Y el bullying es lo que hace un muchacho con otro para desviar la mirada hacia el otro muchacho y que no lo miren a él en sus debilidades. Y tal vez el religioso puede hacer lo mismo. Mirar a otro lado para no mirarme a mí. Por eso vuelvo al Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces no sé qué hay en el pensamiento de cada uno de ustedes, pero espero que el pensamiento que haya en este momento es: no, 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 a mí no me toca, eso no es conmigo, sino el pensamiento sea: Dios, examíname. Dios, mírame. Quiero rendirme delante de ti y quiero realmente saber qué hay en mi corazón. Pero dijimos que son dos pecados. El primero es la religiosidad. Ahora, en la religiosidad, ¿qué pecados pueden envolverse? Orgullo, vanidad, altivez, soberbia, juicio, crítica, condenación. Pero hay otro pecado que es idolatría, y la idolatría es infidelidad. Idolatría es infidelidad. Y así como una persona infiel deja en duda su amor genuino por su pareja, oro al Señor y le pido que me mantenga firme, porque la palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Pero si un día mi esposa me fuera infiel, ¿cómo quedaría mi confianza? Si la perdono y se restaura mi hogar, ¿cómo quedaría mi confianza después? Ahora, yo sí conozco a mi esposa, y si yo le fuera infiel a ella, Dios me guarde, conociéndola, sé que sería muy difícil volver a recuperar su confianza. Porque la confianza es lo primero que se hiere, es lo primero que se rompe cuando hay una infidelidad. Y eso es lo que hace una persona idólatra. Una persona idólatra lo que hace es romper su comunión con Dios. Y así como la infidelidad en una pareja rompe la comunión, la infidelidad, que es idolatría con Dios, rompe la santidad. Es imposible. Hay un texto en 1 Corintios 10. Los primeros versículos no están en las diapositivas. Los iba a mencionar, pero dije no, prefiero leerlos. Así que en 1 Corintios 10, versículo 1 al 5, dice la palabra esto. No coloquen todavía nada porque hasta ahora yo voy a leer lo que tengo acá. Pero 1 Corintios 10 del 1 al 5 dice: Pablo está escribiendo y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Está hablando de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5 es doloroso: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
O sea, la idolatría de ellos, la dureza de su corazón, el estar mirando hacia atrás, el estar pensando que en Egipto estaba la realización de su vida, la plenitud de su vida, que Egipto podía entregarles y darles todo lo que la tierra prometida tal vez no iba a alcanzar, ni siquiera conocían la tierra prometida, ni siquiera se habían dado la oportunidad de entrar a esa tierra que era lo que Dios les ofrecía, pero estaban mirando atrás a los placeres, a los deleites, a la rumba, a las cosas que había, a todos la codicia y la delicia, que dice que ellos quedaron en el desierto. Pero ahora, Pablo, porque escribe esto, versículos 6 y 7, que sí va a aparecer en los monitores, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. En la definición que di de la religiosidad, al final concluía y decía que la religiosidad lo que coloca en evidencia es que nuestra mente no ha sido renovada, que seguimos pensando como piensa el mundo y no pensamos como piensa Cristo. Pero ahora, hablando de la idolatría, la definición que Dios me regalaba es esta: es la actitud de una persona que dice amar, honrar a Dios y confesar que Cristo es el dueño de todo lo que tiene, incluso de su vida, pero que condiciona su obediencia a su conveniencia, a lo que le agrada. Así, la influencia del mundo y los deleites de su carne crecen sobre ella, evitando que, aunque sus labios lo confiesen, consiga amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea que el idólatra no puede cumplir ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Realmente colocarlo a Él en ese lugar. Y tanto el religioso como el idólatra tienen un mismo problema: no se rinden, no se quieren rendir delante de Dios. El uno porque piensa que es suficiente en él mismo para alcanzar la gloria de Dios, y el otro porque no quiere soltar el deleite del mundo. La idolatría mantiene el corazón dividido. ¿Cómo empieza un adulterio? Perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero un adulterio no empieza en la cama. Un adulterio empieza cuando el hombre y la mujer permiten que su corazón se divida. Que teniendo que tener sus ojos puestos en su casa, en su hogar, en lo que Dios le ha dado, empieza a codiciar lo que está por fuera de su casa y que no le corresponde o que no le pertenece. Y a menos que esa persona tome una decisión por Cristo, por la santidad, sin importar lo que haga, está afuera y no adentro de su gracia. Sin importar lo que haga. Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si yo no tengo la santidad como esa identidad que marca mi vida, si la santidad no es mi meta todos los días, si mi santidad no está involucrada no solamente en las grandes decisiones de mi vida, sino aún en los hechos más pequeños, en las cosas más sencillas, en cómo saludo en la mañana, en cómo respondo al saludo de otra persona, a qué horas llego a mi trabajo, cómo me comporto con las personas que estoy. Si la santidad no empieza ahí, es muy tenaz. Y quiere decir que estos dos grandes pecados en los que se envuelve, bueno, ya le dije que envolvía la religiosidad, ahora déjeme decirle que envuelve la idolatría: codicia, inmoralidad,
laxivia, deseos malsanos, envidias, contiendas. Así que todo esto me aparta de Dios. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, Cristo fue realmente porque nos amaba. Cristo te ama a ti. Escúchame, te ama a ti. Aunque no te esté mirando, estoy tratando de mirando a todos. Pero quisiera que entendieran, te ama a ti. Y por eso fue a la cruz del Calvario. Pero el enemigo no quiere que tú recibas ese amor. Pero como ya tú decidiste venir a la iglesia y estar en la iglesia, entonces él no se sienta a llorar, sino él busca otra estrategia, en donde alimenta tu orgullo, para que te conviertas en alguien religioso. Y que sientas que tú eres mejor que los demás, porque tal vez crees que ya estás perfecto delante de Dios. Hablar de santidad a la par es hablar de lo indignos que somos. Hablar de santidad es entender que por nuestra propia capacidad no tenemos la mínima oportunidad de acercarnos a Él. Así que viene mi tercer punto, y es: la santidad no es una camisa de fuerza, debe ser un deleite. Y ahí sí más enredado. Porque si estamos diciendo que es imposible y estamos diciendo que muchos caemos, o algunos en religiosidad, o algunos en idolatría, o algunos estamos en un momento acá y otro momentico allá, entonces ¿cómo hacemos? O sea, ¿quién puede y cómo podemos decir que la santidad puede ser un deleite y no una camisa de fuerza, si parece que fuera una camisa de fuerza? La religiosidad, ¿qué hace? Forma personas amargadas, estériles y aparentes. Personas que no acercan, sino retiran. ¿Ha visto los imanes? No sé si es que los que tienen polos iguales o polos opuestos, pero ¿ha visto esos imanes que se repelen uno al otro? Una persona religiosa a veces es eso. La idolatría divide el corazón. Y cuando la idolatría divide el corazón, impide conocer el verdadero amor. Estoy atendiendo un caso y no sé si creo que la persona me está viendo, así que pido perdón por utilizar su ejemplo. Pero tristemente, este hogar se terminó. Después de muchas oportunidades, se acabaron las oportunidades. Y ahora esta persona está llorando, quien rompió la relación. En serio que amo, en serio que quiero. Por favor, perdóname una oportunidad más. ¿Cuántas más? Su corazón dividido hizo que nunca valorara realmente el amor que tenía, que nunca valorara realmente lo que Dios le había entregado. Y ahora cuando yo lo traigo acá, la religiosidad lo que impide es que usted no pueda disfrutar de la libertad de Cristo para amar a Dios, para amarse a sí mismo y para amar a su prójimo como Cristo nos amó a nosotros, al punto que fue la cruz del Calvario para redimirnos. Y la idolatría hace que yo no disfrute del deleite de caminar con Dios, de ver su gracia, de ver su amor, porque me enreda en cosas tontas que al final son humo, pero que me apartan de la gracia de Dios. Pero la religiosidad y la idolatría son vencidas cuando hago de Dios mi deleite. Escúchame, acá el asunto es hacer de Dios el deleite. Dice en el Salmo 37, versículo 4 al 5, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La santidad es una delicia. La santidad es: me aparto para ti, no para mostrarle a la gente que tan bueno soy, o no para doblegar, no, me deleito porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi fortaleza. Ahora, no todo el mundo se puede deleitar.
Porque el deleite viene como producto del nuevo nacimiento. Porque la palabra dice que nuestra carne ni le interesa ni puede agradar a Dios. Así que no es en mi carne donde yo me deleito en Dios. Es en mi espíritu, pero para que mi espíritu se deleite en Él, necesito que alguien me hubiera acercado. Porque si todos estamos condenados, volvamos al texto inicial, Isaías 34. ¿Qué decía el título? Juicio a las naciones. Pero si usted se va para el capítulo 35, dice la gloria futura de Sión. Y la gloria futura de Sión, Sión en ese momento se puede tomar como un tipo de iglesia. Sión puede ser tipo de la iglesia. Y en el versículo 8 del capítulo 35, que espero que muchos se lo conozcan de memoria, después que dice que Dios vendrá, restituirá, sanará, confortará, perdonará, hará un montón de cosas por su gracia, dice, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabe? Este camino no es para religiosos. Este camino no es para idólatras. Pero este camino tampoco es para perfectos. Porque dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea. Ahora, ¿qué tiene que hacer el torpe? Porque el torpe podría decir, yo soy el torpe. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando Dios examina mi corazón, cuando Dios mira realmente lo que hay en mi vida, cuando yo no quiero aparentarle a mi esposa, cuando yo no quiero aparentarle a los líderes que lidero, cuando yo no quiero aparentar que soy el gran pastor, cuando yo me confronto delante de Dios, digo, Dios, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Dios? Soy tan torpe, Dios, para caminar este camino. Soy tan torpe para acercarme a ti. Pero la palabra dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y es para todos aquellos entonces que hemos sido redimidos. Y la redención no tiene que ver con una actitud religiosa, la redención no tiene que ver con que hasta hoy rompo con el mundo y hoy me lleno de valor para decirle no al pecado. No, eso es imposible. La rendición es, Señor, soy tan incapaz, mi naturaleza es tan pecadora, estoy tan alejado de ti y mis pecados todos los días lo que hacen es hundirme más en el fango. Que si no eres tú, Dios, nadie. Y cuando yo entiendo la redención de Dios, ¿sabe qué hace la redención de Dios? Me lleva a mí a rendirme. Me lleva a mí a decirle a Dios, bajo los brazos, quito todo orgullo. Quiero dejar de aparentar delante de los demás lo bien que estoy. Y quiero reconocer delante de ti lo mal que estoy. Para que sea tu gracia, para que sea tu amor. Así que la santidad debe ser la característica principal de una persona que ha nacido de nuevo. Porque sin el nuevo nacimiento no hay santidad. Así que la cuestión no es esforzarse por ser santo, no es esa camisa de fuerza que usted se coloca en la mañana y me dijeron que tengo que ser santo y entonces no miro y no sé cómo se llama lo que le colocan a los caballos acá y no miro ni a la izquierda ni a la derecha, solamente derecho y que nadie me hable, que nadie me diga, no quiero romper mi santidad. Eso no es santidad. Jamás podremos vivir la santidad si la pensamos de esa manera. El secreto de la santidad es alimentar mi relación con Jesús. Ahora escúcheme. ¿Por qué los fariseos eran religiosos?
Porque ellos no buscaban la plenitud en Dios, buscaban la plenitud en sus propias obras. Y es la mentira del enemigo al religioso. Tú que eres tan bueno, tú que eres tan santo, tú que no haces lo que hacen los demás. Y nos aparta de mirar nuestra propia realidad. ¿Qué hace el enemigo con el que anda en la idolatría? Pero tú mereces. Nadie se va a dar cuenta quién te está viendo. Es tu deleite. Nadie te va a juzgar. Y en esa sombra nos aparta. Pero cuando yo hago de Dios, y acá quiero decirle algo, cuando yo entro en la comunión con Dios, espero, en serio, de corazón espero que todos hayamos experimentado eso. Cuando usted entra en la comunión con Dios y cuando la palabra empieza a revelarse a su corazón, en su vida empieza a suceder algo que usted no puede explicarlo. No es emocional, no es sentimental. Es un gozo que viene de adentro. ¿Se acuerdan que la palabra dijo? Y vendrán, y cuando venga el Espíritu Santo, brotarán de su interior como ríos de agua viva. Y usted empezará a sentir que vendrán de su interior ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva harán que su rostro cambie, harán que su vida cambie. Y usted mirará a los demás y tendrá el anhelo de decirle: ven tú que estás mal, ven y disfruta esto. No te lo pierdas, no te pierdas de este amor, no te pierdas de esta gracia. No desperdicies tu vida en tu religiosidad, o no desperdicies tu vida en la idolatría. ¿Por qué no te metes con Dios? ¿Por qué no caminas con Dios? Dios nos llama a la intimidad con Él. Dios nos llama a la comunión con Dios. La santidad producirá en nosotros un gozo que nada más lo puede producir bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se convertirá en mi amigo, el Espíritu Santo se convertirá en mi guía, el Espíritu Santo me llevará a caminar en la dirección de lo que Dios tiene. Y eso que habla camino de santidad es el camino que me hace entender que la religiosidad no es el camino, que la idolatría no es el camino, sino que me llevará a disfrutar, por el poder del sacrificio de Cristo en la cruz, bajo la unción del Espíritu Santo, de la plenitud de papá, de la plenitud de un Dios que no me condena, sino que me abraza con amor. Y entenderé que si Dios no me condena a mí, yo no soy nadie para condenar a otros, porque será su gracia sobre mi vida. Y la santidad dejará de ser una camisa de fuerza y se convertirá en mi deleite en Dios. Yo quiero hoy pedirte que ores al Señor y le digas: examina mi corazón. No tiene que mirar a ningún lado. No tiene que mirar ni a su izquierda ni a su derecha. Dios examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Pruébame y guíame por el camino